Escucha. Bueno, como ya vamos con bastante retraso, llevamos unos minutitos de retraso, le doy la bienvenida a todos a este seminario web que impartirá el director general de trabajo, al cual le damos las gracias por su participación una vez más en este evento. Y sin más, Alejandro, para no perder el tiempo, estamos deseando escucharte y que nos cuentes un poco las novedades de este nuevo Real Decreto 18/2021. Cuando quieras, te cedemos la palabra. Vale, muy buenos días a todos, a todas. Gracias a Funcatra por la organización de esta webinar y con gusto estoy en la mañana de hoy en este nuevo encuentro, tal como se habían desarrollado en otras ocasiones, con motivo de las publicaciones de los distintos reales decretos que nos acompañan desde el pasado 14 de marzo, fruto del estado de alarma y la pandemia. Con respecto a esta charla de hoy, el Real Decreto Ley 1821 de 28 de septiembre, como ustedes saben, se publicó el pasado miércoles y viene a significar, para un poco analizar el contexto, digamos, pues prácticamente el último Real Decreto, salvo que haya algún tipo de cambio con respecto a la pandemia o ante una situación no inesperada, pero en principio este es el último Real Decreto que nos vamos a coger. Y como tal, se evidencia en el mismo, en sus distintos artículos que dispone el mismo, pues distintas exoneraciones, distintas actuaciones en materia de exoneración y unos distintos procedimientos a la hora de renovación incluso de los ERTE. A este caso, es un Real Decreto, como ustedes saben, de 2 artículos, 13 disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y 5 disposiciones finales. Si bien hay una parte que no vamos a tratar en el día de hoy, que es con la que conlleva respecto a los autónomos, pero que en cualquier caso yo creo que es parte de también fruto del diálogo social en Canarias. Lo importante es destacar un ERTE específico por la situación concreta de La Palma. Como vamos bien de tiempo, en el sentido de que hemos empezado pues, prácticamente a la hora prevista, yo quiero contextualizar la situación. Nos encontramos en una situación de un avance de la vacuna en unos ratios muy, muy elevados. Muchísimas empresas se han activado y se han reactivado ante esta situación de mejora económica, otras por el contrario que venían sufriendo una mayor merma, como las ultraprotegidas o aquellas que tenían un código nacional de actividades económicas, un SENAE específico, pues se mantenía en ella. Y por lo tanto, en este caso, este acuerdo lo que viene a expresar un poco la finalidad de los mismos, con un criterio básico del Ministerio, que era hacer, digamos, un parón sobre esa prórroga ya preestablecida siempre en el artículo 1 de los distintos reales decretos de la prórroga automática. En este caso, y ahora entrando en el artículo 1, les explicaré que está por primera vez desde los distintos reales decretos se tendrá que solicitar a instancia de cada una de las partes, ¿vale? Pero digamos que dentro del artículo 1 es una de las cuestiones más importantes y novedosas, y como conlleva un procedimiento específico, empezaré por ello. Por lo tanto, el artículo 1, autorización de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la crisis pandémica. Tenemos que tener en cuenta que en Canarias se aprobaron durante toda esta situación unos 36.000 expedientes, unos 36.000 ERTE que nacieron desde el estado de alarma, desde aquel Real Decreto 453 del 2020, y que el primer Real Decreto fue el 820, donde se instauró la fuerza mayor a los distintos expedientes. Recuerdo que por aquel entonces, en el 820, que tuvieron, digamos, unos expedientes basados en el artículo 22, fuerza mayor, y otros por el artículo 23, ERTE-ETO. En este caso, les decía anteriormente que el artículo 1, de forma habitual, prorrogaba de manera automática, con independencia que hubiese exoneración o no, sino la simple continuidad del mismo, y así las recomendaciones que nosotros hacíamos de mantenimiento
de los ERTE y que no se desistiesen, ha llegado, digamos, hasta esta finalización, que es una posibilidad de continuar, pero que conlleva un procedimiento específico. Ante esto, el primer hecho muy destacado es que primero tienen que estar todos los expedientes vigentes, de tal manera de que la primera criba o el primer análisis que vamos a hacer desde la autoridad laboral, desde las distintas direcciones generales de trabajo de todo el territorio, de toda España, es analizar si ese expediente se encuentra vigente o no, a efectos de una futura prórroga. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que haya empresas que voluntariamente durante este tiempo atrás hayan desistido de los mismos y por lo tanto no podrían tener la posibilidad de prorrogarse si no se encuentran de forma vigente. Lo segundo es que en base al artículo 22-23 serán aquellos ERTE que se van a prorrogar como tal, ¿vale? Aquellos que eran de fuerza mayor y los ERTE ETO. ¿Qué necesitamos para prorrogar un ERTE vigente que hayamos tenido con efecto y la continuidad desde el estado de alarma y desde la pandemia? Pues lo primero que tendríamos que hacer es solicitarlo ante la autoridad laboral. Para ello hemos creado como una de las cuestiones para dirigirse a la Dirección General de Trabajo de Canarias un procedimiento específico que sería el 7025, que es un formulario específico para la renovación de los ERTE. Con ello pretendíamos hacer un cauce reglamentario para que no hubiese confusión a la hora de tramitar los expedientes. De tal manera que el procedimiento que se tiene que utilizar es el 7025 de sede electrónica del Gobierno de Canarias dentro de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Esta solicitud, que se solicita la renovación, tendrá que venir acompañada de la documentación referida en el artículo 2 de este artículo, ante la autoridad laboral que aprobó el expediente. De tal manera que si por un casual hubiese alguna empresa que fuese aprobado el expediente en otra comunidad autónoma o en el ministerio por tener, digamos, en más de una comunidad autónoma distintos centros de trabajo, tendrá que dirigirse al órgano que aprobó el expediente, ¿vale? Por lo tanto, con independencia de que radiquen en Canarias, tendrían que ir a donde se aprobó el expediente. El plazo para presentar este procedimiento 7025 es del 1 al 15 de octubre del 2021. A partir de ahí tendrá que venir acompañada, les decía, esa documentación de los listados de trabajadores suspendidos en los meses de julio, agosto y septiembre. En esa relación tendrá que venir o en horas o en días, y digo en días porque hay una suspensión total, el trabajador ha estado en ERTE de manera completa, o de horas cuando ha sido una reducción de jornada y el trabajador haya compatibilizado la mitad de la jornada en ERTE y la mitad en su puesto de trabajo prestando servicio. A partir de ahí, el plazo, les decía, del 1 al 15 de octubre, es un plazo que no se va a ampliar, el que viene establecido en la norma, y ante esa solicitud, la autoridad laboral lo único que va a revisar es, en primer lugar, si se encuentra vigente el expediente al efecto de la solicitud, por lo tanto, que no se haya desistido el expediente, que se aporte con la documentación reglamentaria, de tal manera que aporten pues, esa solicitud de renovación más esos listados, y la situación será específica y entrará ahora en aquellos ERTE top porque tendrán que venir acompañados de un informe de la representación legal de los trabajadores que haya firmado los distintos acuerdos y que se solicita el efecto y que ahora lo presentaré. A partir de ahí, en caso de que se cumpla con la documentación solicitada, pues se estimará el expediente. En caso de que no venga con la solicitud solicitada o con la documentación requerida, se desestimará y tendrá una tercera opción, el inadmitir el expediente porque podría ser el caso supuesto de que pues se haya, digamos, presentado fuera de fecha.
La autoridad laboral en Canarias, Servicio de Promoción Laboral de Las Palmas y Tenerife, es uno, ¿vale? Por lo cual aquí no hacemos, hay una única autoridad laboral en Canarias, con distintas cuestiones que haya dos servicios de promoción laboral que tramitan los expedientes, pero esos efectos internos. Lo que dice la norma es presentarlo ante la autoridad laboral de la comunidad autónoma que radique, en este caso Canarias, por lo cual en este ámbito no tiene que tenerse en cuenta dónde está o en qué provincia está una con la otra, ¿vale? Por lo tanto, ahí no tiene ese tipo de cuestión, ¿vale? Ni tan siquiera el servicio de régimen jurídico regional, que es el que tenga centro de trabajo en ambas provincias. Aquí hay una única autoridad laboral, una única dirección general de trabajo, y por lo tanto en eso no entramos en ese tipo de particularidades que son afectos internos de tramitación. A partir de este caso tenemos la oportuna resolución, que la resolución lo que va a decir lo que decía, se admite, se inadmite o se rechaza en base a los supuestos que he mencionado. En el plazo de 10 días tendremos que emitir resolución de aquellas solicitudes que se hayan presentado y cumplan y se renueven, y además tendremos que trasladar toda esa solicitud y esa documentación sin entrar a valorar las mismas a la inspección de trabajo donde la vamos a derivar. En el ámbito de si hubiese empresas que en los últimos 3 meses no tuvieran trabajadores suspendidos y aún así quisieran renovar el ERTE en sí, pues en este ámbito los listados a aportar pues pondrían eso claramente, de que no tenían ningún trabajador suspendido y no pasa nada porque el porcentaje, o más que porcentaje, más que los ratios sean cero, que no haya ningún tipo de trabajador. Por lo tanto, en ese ámbito no sucedería nada, nosotros no vamos a entrar en ese tipo de cuestiones. Son análisis que valorará después la inspección de trabajo por el control que posteriormente puedan realizar en el caso de ello. En cualquier caso, si no se resolviese en el plazo de 10 días hábiles, la resolución siempre será, el silencio será positivo, por lo tanto se aprobará, y lo que dará lugar es que el expediente se prorrogue automáticamente hasta finales de febrero. Y se ha elegido esta fecha por el Ministerio por la cuestión de intentar acercar la finalización de estos ERTE al inicio de la Semana Santa, para ver la evolución económica, la evolución del mercado que se pueda tener. Con independencia de que este Real Decreto entrara en vigor el 29 de septiembre, hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta. Es decir, la particularidad que tenemos que tener en cuenta es que los ERTE-GTOP tendrán que venir, además de la documentación requerida y establecida anteriormente, tendrá que venir un informe de la RLT. Un informe de la representación legal de los trabajadores, que tiene la empresa que acreditar su petición, y por lo tanto no cabe la picaresca ni la trampa de decir que se pidió y no se hizo, sino tendrá que justificar de forma fehaciente el intento de que se haya solicitado el mismo, de tal manera de que haya cualquier documento de comprobación de realizar ese informe, y que ese informe da igual el resultado con el que venga, da igual si el informe viene favorable a la continuidad del expediente o no por parte de la RLT. El contenido del documento es indistinto, lo que se solicita es la veracidad del documento, que se solicite a la RLT, que éste nos lo aporte, y en cualquier caso, en caso de que no se pudiera aportar, generar documentos fehacientes, burofax, cualquier correo con acuse de lectura y recibo, pero ya no solo una vez, sino la existencia de la misma, con tal de que se incorpore al expediente el resultado del mismo y sobre todo el informe. Ante esto, la norma lo que dice es la renovación de los mismos. No hay un documento específico que establezca la norma, si bien para el tema de los listados y las horas suspendidas sí establece una serie de requisitos mínimos que vienen también en la última parte del Real Decreto. Nosotros también desde la Autoridad Laboral hemos elevado un documento de guía para hacer ese listado de horas o días suspendidos de los últimos 3 meses de los trabajadores por centro de trabajo, que esto es muy importante. También se lo hemos aportado a los colegios profesionales de grados sociales para que se lo remitan a sus colegiados y colegiadas, y a partir de ahí pues tener esa situación.
Por lo tanto, importante el tema de los ERTE de top, el informe de la RLT. A partir de ahí, pues lo que se tiene que tener en cuenta es simplemente no hacer una memoria exhaustiva como hicieron con el 820, sino decir la solicitud de renovación en base a los términos que se solicite. Hay que elegir un procedimiento, es decir, un ERTE aprobado, y el ERTE a aprobar o a renovar es el ERTE originario, el ERTE inicial que se provocó en el mes de marzo 2020, que es donde radicaron la mayor parte de ellas. Y me explico, puede haber empresas que tengan varios ERTEs abiertos. Pongo el caso de una empresa que en marzo solicitó un ERTE, continúa hasta el mes de abril con ese ERTE de la pandemia. Después, por las circunstancias, por las casuísticas, pasó a tener un ERTE por rebrote y la imposibilidad de trabajar. Del ERTE de rebrote, la transición a través del Real Decreto 3020 y su transformación en un ERTE de impedimento. De un ERTE de impedimento haya podido salir en esa transición un ERTE delimitativo y por el camino incluso cadena de valor o dependencia. Toda esa situación y esa casuística se va a resolver estableciendo que se renueve el ERTE original, el que dio lugar al nacimiento de lo mismo. Excepción a ese caso, empresas que no hayan podido haber presentado o que no quisieron presentar un ERTE en marzo o fruto de los primeros meses de pandemia y que directamente solicitara un ERTE de limitación o impedimento. En aquel caso, en junio, llamado ERTE de rebrote. Si a partir de ese momento no era necesario tener un ERTE vigente, ese será el primer ERTE a nombrar si la empresa no tuviera un ERTE del artículo 22-23 del Real Decreto 820. A partir de ahí, con ese tipo de circunstancias, nosotros también lo hemos trasladado también ese formulario a los distintos profesionales, lo hemos trasladado también a las distintas asociaciones de profesionales y demás, ¿vale? De todos modos, el documento está colgado en la Dirección General de Trabajo y que se puede analizar una vez se renueve en el 7025 el procedimiento y ahí está para todos, ¿vale? Pero para tenerlo previsto. De todos modos, la norma no establece si hay alguien que quiera hacer su propio documento mientras contenga los contenidos mínimos al efecto, no habrá ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, en ese ámbito es la definición de lo que viene a tal efecto. El artículo 2 es la posibilidad de renovación de ERTE de impedimento y limitación y la posibilidad de pedir nuevos ERTE de impedimento y de limitación. Es decir, lo que deja la norma en este artículo 2 abierto es la posibilidad de, si hubiese algún tipo de desistimiento, de no continuar con el ERTE abierto y tuviesen unas restricciones sanitarias o una situación complicada o de fruto de vista sanitario o ahora la imposibilidad del tema del volcán o algún tipo de otra casuística, con independencia de que se haya desistido del ERTE, lo primero que podrá hacerse es, en este ámbito, solicitar uno nuevo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de temor de que si viniesen mal dadas en un momento de transición desde este expediente hasta la finalización de este Real Decreto en febrero, se pudiera solicitar. Muy importante, y lo relaciono con el artículo anterior, que yo creo que viene a colación de ese apartado, es que con independencia de que el Real Decreto estaba previsto la finalización del mismo, el anterior, el 1121, la finalización estaba prevista a finales de febrero, el 30 de febrero, se va a dar una prolongación del mismo, donde el mes de octubre viene encardinado al Real Decreto anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que el anterior Real Decreto, en lugar de septiembre, se va a tener por finalizado en octubre, y con independencia de que se haya publicado en septiembre, el inicio como tal, con independencia de la renovación, que será siempre en los primeros días de octubre, su continuidad, digamos, su fortaleza empezará a partir de noviembre.
Esto quiere decir que en el mes de octubre pertenece al anterior Real Decreto y las exoneraciones que tengan las empresas en el mes de septiembre se van a mantener en el mes de octubre, con independencia de que se renueve o no este procedimiento o este ERTE. ¿Esto qué puede ser? Os pongo un ejemplo. Una cadena hotelera que en septiembre ya tiene una serie de exoneraciones que además se verán de forma regalado, por así decirlo, o añadido el mes de regalo, el mes de octubre a esas exoneraciones, con independencia de que no renueve en los primeros 15 días y por lo tanto su expediente terminará de manera voluntaria a finales de octubre, ¿vale? Otro caso puede darse que con independencia de que las empresas renueven del 1 al 15 de octubre, van a disfrutar esas exoneraciones al porcentaje que venía establecido en su disfrute en el mes de septiembre, y en el mes de noviembre se renovará con las exoneraciones previstas solo para los trabajadores suspendidos, que ya veremos más adelante. Por lo tanto, el mes de octubre es un mes de regalo, para que así nos entendamos, de esta norma por el retraso que tiene y por intentar dilatar y solapar hasta el mes de febrero y lo que venía siendo habitual en el Real Decreto anterior, que finalizara a finales de enero, ¿vale? Con lo cual, eso es una de las cuestiones también importantes. Para el hecho de no renovar, implicará automáticamente el desistimiento del procedimiento y la finalización del mismo y, por lo tanto, su extinción. Si bien es cierto que en distintas reuniones que hemos tenido, si para los profesionales le es mucho más seguro, le es mucho más natural, le es mucho más cómodo solicitar el desistimiento del mismo y por lo tanto su archivo, se puede hacer sin más, pero no lo encaucen dentro del procedimiento del 7025, sino encáucelo en el procedimiento de registro general ordinario del gobierno canario. Eso es una de las cuestiones más importantes. Les decía que los ERTE de impedimento y limitación se van a mantener en los mismos términos que venía anteriormente solicitándose. El procedimiento 858 de fuerza mayor, estableciendo cuál es el impedimento o la limitación que da lugar a la solicitud de este expediente. Se solicita en sede electrónica este procedimiento 858 y tendrán que establecer pues, una memoria explicativa de lo que ha dado lugar a esta situación, tanto como impeditiva como limitativa. Y ante ello, pues tendrán que establecer también la posibilidad que viene en la norma de que aquellas empresas que tengan un ERTE de impedimento aprobado y se encuentren todavía en situación de impedimento y transiten a una situación de flexibilidad y de apertura desde el punto de vista económico, pues ahí se va a dar la opción de un ERTE de limitación. O sea, la transición todavía está aprobada, simplemente con un escrito ante la autoridad laboral, y eso significa es lo que tengo. Los ERTE de impedimento y limitación también se tramitará en ese sentido esa prórroga, de tal manera que si es el único expediente a prorrogar, pues también tendrá que prorrogarse por el mismo procedimiento del 7025. Las acciones formativas del artículo 3 vienen derivadas de la obligación por parte de aquellas empresas que quieran exonerarse en su, digamos, techo más elevado, la opción de hacer este trámite con la formación reglada o la formación que tenga a disposición de hacerlo. Esto es un tema que va a tener que explicarse por parte principalmente del CEPE. Nosotros dentro de la autoridad laboral no entramos en este tipo de situación. Es cierto de que hay una formación que irá dirigida pues, a adquirir competencias digitales para la recualificación de las personas, que habrá que respetar los tiempos de descanso de las mismas en el ámbito de los ERTE parciales, si haya habido un ERTE parcial, que además también la formación pues, es indistinta, que las empresas de menos de 10 trabajadores no tendrán la obligatoriedad de hacer un mínimo de horas, por lo tanto nace la obligatoriedad para empresas de más de 10 trabajadores con un mínimo de horas establecido entre 30 y si fueran más de 50 trabajadores de 40. Se tiene que hacer, pues digamos, respetando estos descansos, se tiene que comunicar la información a la RLT y habrá un plazo que con independencia de la duración del expediente de este Real Decreto que finaliza en febrero, la ejecución de esta formación
se tendrá en cuenta el 30 de junio. Y una vez llegado hasta el 30 de junio, la Tesorería General de la Seguridad Social, con el cruce de datos con el SEPE, verificará la comprobación y el resultado de los mismos, y que en caso que no se dé, se generará un periodo de liquidación por parte de la Tesorería. Se va a hacer flexible la norma para evitar que en caso de que un trabajador por incapacidad temporal u otro tipo de circunstancias que puedan derivar y no pueda terminar la formación, no se le castigue ni al trabajador ni a la empresa, y por lo tanto es una de las cuestiones que intentan analizar en base al modelo francés de compatibilizar ERTE con la formación de los trabajadores. Si bien esto es materia del SEPE puro y duro y de la tesorería, y sería correspondiente a ellos de explicar pues, los criterios que van a realizar. Con respecto a las exoneraciones, tanto de los ERTE de limitación, de impedimento, como aquellos que se transiten y se prorroguen, habrá un suelo mínimo con independencia de que la empresa no desarrolle formación, que estamos hablando que esa, digamos, exoneración es del 40%. Ese es el mínimo innegociable, con independencia de que no se haga formación, de las empresas que no desarrollen formación. Y podrán ser elevadas hasta un 80% en aquellas empresas de 10 o más personas que realicen esta formación que habíamos visto en el apartado inicial. Por lo tanto, se va a disponer indistintamente de un mínimo y con respecto a un máximo también, ¿vale? También se establece exoneraciones para los ERTE impeditivos y para los que transiten de un fuerza mayor a un ERTE top, es decir, un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, también se contempla exoneración en ese sentido. El artículo 5 se prorrogan pues, los efectos de los compromisos en defensa del empleo, es decir, el no reparto de dividendos, la salvaguarda del empleo, de tal manera de que ahora les comento el criterio que se establecía en el Ministerio y su tránsito, el tema de la imposibilidad o la no realización de horas extras, el tema de las externalizaciones y nuevas contrataciones, con los distintos matices que hemos visto en las variantes, pero lo que intenta el Ministerio, lo que intenta los criterios es que se saque a todo el personal de ERTE para evitar hacer nuevas contrataciones teniendo gente dentro. A partir de ahí también la cuestión de las medidas digamos, complementarias que también tendrán en cuenta los compromisos de transparencia fiscal, y en este ámbito es importante resaltar el compromiso del empleo, que es una de las preguntas muy recurrentes. La semana pasada tuve ocasión de estar en Madrid, la Dirección General del Trabajo y las distintas reuniones, y allí lo que se tenía en cuenta, el criterio un poco que se mantenía, la filosofía, pero había que tener en cuenta de que hay unas negociaciones en la mesa con sindicatos y patronales, hay unos técnicos también que apoyan en la resolución, y lo que se tenía en cuenta es que aquellas empresas que renovasen pues tenían un beneficio, y ese beneficio era tener la posibilidad de afectar a trabajadores en situación legal de desempleo, que incluso cobran dinero público, incluso las prestaciones por desempleo son dinero público, pagamos entre todos y todas, pero que el compromiso del empleo en este caso se mantenía por el simple hecho de prorrogar y acogerte a la norma, con independencia de las exoneraciones o no. En el día de antes de ayer hemos hecho distintas reuniones. La semana que viene tenemos más, y se ha fijado que el mantenimiento del empleo será para aquellas empresas finalmente que se exonere y por lo tanto tenga exoneración a la Seguridad Social, con independencia de que haya trabajadores cobrando prestación por desempleo. Por lo tanto, compromiso del mantenimiento de los 6 meses en este nuevo Real Decreto es siempre y cuando te exoneres en esos términos. A partir de ahí, el artículo 6 es un artículo 6 que es el SEPE, digamos, hablándose para el propio SEPE, es decir, que contempla toda la normativa, todos los criterios, todas las formas de proceder para unificar criterios con respecto pues, a distintas situaciones que se han producido durante este tiempo. Por lo tanto, es un documento muy elaborado por los criterios para el SEPE en este sentido, con las distintas prestaciones y demás. Y el artículo 7 para los fijos discontinuos, que se mantienen los mismos criterios, con lo cual
podrán suspender la relación y cobrar la prestación extraordinaria, fijos y continuos, aquellos que hayan terminado la temporada de su jornada habitual, pasar a situación legal de desempleo y cuando se retorne volver a activarse esa situación. Nosotros este criterio lo teníamos claro con anterioridad. La única cuestión añadida y positiva es que estando en el desempleo los fijos y continuos podrán trabajar en otro tipo de actividades que si se da lugar que puedan estar trabajando se suspenderá la prestación y cuando acabe ese contrato, ese tiempo de trabajo fuera del percibo, pues podrá reanudar la prestación en ese sentido. Los otros artículos son de autónomos, con lo cual no es una cuestión que vayamos a entrar. La comisión tripartita laboral se mantiene a efectos de reuniones, análisis de datos y de negociaciones futuras. Actuación de la inspección de trabajo, el que tendrá la opción de verificar la documentación que aporte por parte de las empresas y sobre la indebida cuestión de actividad laboral, es decir, la inspección de trabajo se le responsabiliza de esa acción de control y fiscalización de la información que haya aportado a las empresas y de la veracidad de las mismas. La disposición adicional tercera ya habla del futuro a donde vamos a ir dirigidos en cuanto a la compatibilidad de ERTE con la formación para algunos temas que serán pues, el presente y el futuro más inmediato, como aspectos de cambios ecológicos, energéticos, transición digital, que requiera actividades formativas para los trabajadores, por lo tanto, ahí tendrán que ir enmarcados en este tipo de situación. Además, se incluye pues, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización por desempleo y la disposición adicional quinta, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes que recoge este documento, pues es una de las cuestiones que tras la erupción del volcán nos percatamos a la hora de actuar y nos dimos cuenta en aquel momento, el propio domingo, que activamos el domingo que erupciona el volcán, activamos a los servicios de promoción laboral de Canarias, a los funcionarios, a las compañeras y compañeros que están al tanto de todo este tipo de actividades. Estuvimos muy pendientes, nos pusimos en coordinación con los colegios profesionales de grado social, especialmente el de Tenerife, también con los colegiados de La Palma y también con la inspección de trabajo para que estuvieran con un dispositivo, con unos funcionarios y funcionarias de La Palma, con previsión para acogerse a actuar ante este tipo de solicitudes que preveíamos como fuerza mayor. La norma, teniendo en cuenta esta situación, no era una situación COVID, no era una situación propia que pudiésemos incardinar en alguno de los reales decretos que estamos viendo, ni el 11 ni el actual, y por lo tanto teníamos que ir a la normativa ordinaria de fuerza mayor con un procedimiento más largo y con informe obligatorio a la inspección de trabajo, con una memoria explicativa donde teníamos que analizar las causas y justificarlas y unos trámites previstos en cuanto a prestaciones muy distintos a lo que veníamos viviendo desde el 8-20 por la situación del COVID. Por lo tanto, en medio de esta situación no era una medida tan favorable como las que habíamos tenido durante el COVID. Realizamos un modelo de ERTE específico para La Palma, donde tanto el viceconsejero como yo lo organizamos, un ERTE de impedimento y un ERTE de limitación, se trasladó a las organizaciones sindicales y empresariales y a la consejería para su remisión al Consejo Canario de Relaciones Laborales, que fue aprobado y en este ámbito, en la propuesta que finalmente se enviamos a Madrid al Ministerio, al Secretario de Estado y a la Ministra, era la de contemplar también la parte de los activos. Pero en cualquier caso no se dio lugar, sino siendo la misma finalidad de esta norma, se incluyó a los suspendidos. A partir de esta situación, en estos términos, la norma lo que establece un procedimiento ágil con un informe potestativo a la inspección de trabajo. Es una fuerza mayor de libro porque evidentemente es una situación de catástrofe natural y que va a regular
exoneraciones del 100% a ERTE de impedimento y 90% limitación para aquellos trabajadores suspendidos. Además, tendrán el añadido y la mejora de que durante el tiempo que estén en situación legal de desempleo no estarán consumiendo prestación, por lo tanto, en los mismos términos que vivimos en el 820, con interrupción de los contratos temporales y posibilidad de cobrar prestaciones, de incluir a aquellas personas que incluso no tuviesen el periodo de carencia previo para cobrar prestaciones, y esa es una de las cuestiones que hemos hecho en ese sentido para dar solución a La Palma. De tal manera que lo que sí recomendamos nosotros a los asesores, a los profesionales que nos puedan seguir, es hacer un ejercicio de responsabilidad. Han sido los sanitarios del orden social durante toda esta pandemia, y yo creo que la ciudadanía no tiene que entender que esta catástrofe signifique perder el puesto de trabajo con una extinción, una carta de despido, sino que tiene que ser utilizar estas herramientas para garantizar la prestación y garantizar los ingresos de forma mensual por parte del CEPE. Y por lo tanto garantizar unos ingresos mínimos a sus trabajadores que, con independencia que hayan perdido la empresa, podrán reanudar la actividad, y si no, por lo menos garantizar esta prestación hasta finales de febrero, que es una de las medidas que se va a analizar en el futuro para intentar para la continuidad de las mismas. En este caso, es una de las cuestiones más importantes. El procedimiento a solicitar es el 858 de fuerza mayor a los compañeros de La Palma. Estas limitaciones, como dice la norma, no solo afectan a La Palma en sí, sino podrían abarcarse a otros puntos de la geografía si hubiese una relación directa con La Palma. Es decir, pues cualquier empresa de La Gomera, del Hierro, del Tenerife, que tuviesen actividades constantes con La Palma. Me invento un ejemplo donde podría ser pues el transporte de plátano con una empresa de transporte de Tenerife a La Palma. Si tuviesen ese tipo de limitación, podrían acogerse también, porque amplía no solo a La Palma, sino al resto de la comunidad autónoma. Y a partir de esa situación, pues yo creo que lo más importante es las exoneraciones y la cuestión de la prestación por desempleo. En este caso, la norma es clara a la hora de lo que se solicita, a la hora de la prórroga como tal, y en este cuestiones pues habría que estar pues lo que estuvieron, es decir, lo que estuvieron en esos 3 meses. En esos 3 meses, si es que estuvieron trabajadores, si no estuvieron, pues no hay que poner absolutamente nada, porque no nos vamos a inventar los datos. Y lo que hay que poner es aquellos trabajadores, como bien dice la norma, de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos de cada una de las personas trabajadoras. Es decir, que en este caso, si se quieren quedar mucho más tranquilos, pues en un centro de trabajo, si hubieran 10 personas en la empresa, pero 2 suspendidos, pues poner esos 2 trabajadores suspendidos con, si fue a jornada completa, su suspensión o estaban en ERTE en parcial de los últimos 3 meses. En este caso, es una de las cuestiones que se tienen que añadir, y es la documentación a aportar, ¿vale? Esta es una solicitud y este tipo de cuestiones. Con respecto a los ERTE de rebrote, no existen, es decir, ahora los ERTE de rebrote son ERTE de impedimento, con lo cual la renovación de los mismos se tiene que realizar sí o sí. Y en principio esto es lo que, de forma resumida, es lo que da de sí este último Real Decreto, que dará pie pues, al tránsito hacia una nueva normalidad, y que en este ámbito pues ya lo tenemos que tener en cuenta. Y termino aclarando las renovaciones de los ERTE de top, ya no solo la documentación que hablaba del artículo 1, con respecto a los ERTE de top del 23, del artículo 23 del 820, sino que se tendrá en cuenta de que a la hora de renovar los ERTE de top de aquellas empresas que lo tuviesen vigente, habrá que solicitar la renovación de los mismos si ese ERTE top ha fijado una fecha de finalización superior a febrero de 2022. Y me explico. Puede darse el caso de ERTE top que, en primer lugar, pues, terminaran en el mes de
de septiembre y por lo tanto el mes de octubre, si quieren acogerse a esa exoneración, habrá que renovar en el mes de octubre. Si por el contrario, además del mes de octubre, quieren esa continuidad, tendrán que hacer una renovación hasta febrero del 2022 con una renovación de ese expediente. Por lo tanto, habría que hacer, digamos, en el plazo del 1 al 15, una renovación del expediente hasta febrero, pero puede haberse dado el caso ante la cantidad de expedientes que hayan negociado empresas ERTE-GETOP que finalicen más allá de febrero del 22. Con independencia de que esté aprobado, de que esté firmado, de que lo tengan vigente, esas empresas tendrán que renovar y reajustarse a la fecha de terminación de este Real Decreto, es decir, con respecto a febrero del 2022. De tal manera que la renovación no podrá ser superior a ese periodo, ¿vale? Es periodo máximo de renovación de ERTE-GETOP, que como ustedes bien saben, tiene un procedimiento específico, una agilidad y una ventaja con respecto a los ERTE-GETOP ordinarios. Y en base a este tipo de situación, pues en este caso, si hubiese que prorrogar ERTE en La Palma, la situación sería renovar el expediente ordinario de marzo, tal como os he dicho, se renueva del 1 al 15 y paralelamente se presenta otro expediente específico que solapará al anterior, que ya lo tenemos renovado por la situación que pueda estar de ERTE de impedimento en limitación. Pero en cualquier caso, aplicando la lógica, será siempre más beneficioso, dada la situación de La Palma, un ERTE de impedimento específico de La Palma, sea por impedimento o por limitación, porque se mantendrá con unas exoneraciones más altas, con un periodo más tranquilo, sin cuestiones en este ámbito de incluso tener en cuenta la formación, sino la aplicación directa de la norma. Por lo tanto, es una de las cuestiones que en este caso pues, yo creo que es conveniente resaltar. Lo mismo pasaba cuando teníamos un ERTE de fuerza mayor y teníamos un ERTE de rebrote y se solicitaba. El ERTE de rebrote era el que solapaba al anterior, que se mantenía vivo y latente, aunque hiciéramos uso de este último. Esa es un poco la situación que tenemos. ¿Vale? Por lo tanto, ante cualquier circunstancia o pregunta o demás, pues a disposición para cumplir con el horario establecido. Muchas gracias, Alejandro, por tu clara exposición. La verdad que has hecho una labor de síntesis magnífica. La mayor parte de las preguntas que nos están formulando en el chat pues ya han sido contestadas con tu exposición y que podrán ver todos cuando se las reenviemos el enlace, pero sí que te voy a hacer un par de preguntas un poco fuera de quizá de lo que tú has comentado. Tenemos una empresa que nos pregunta que si esa formación que puede hacer para los trabajadores se exige una duración mínima en horas para la formación que impartan. Sí, es una cuestión que tiene que pulir el SEPE, pero la propia norma establece por el volumen del número de trabajadores. De 0 a, o sea, de 1 a 9 trabajadores, pues no se establece un periodo mínimo, de 10 a 49, 10, y de 50 o más, 40 horas. Perfecto. Pues queda aclarada. Otra empresa nos comenta que tiene un trabajador en ERTE y que actualmente está de baja médica. Que si sigue de baja médica, si puede prorrogar el ERTE, solicitar la prórroga de ERTE, aunque este trabajador siga de baja. Sí, eso es indistinto. Es una situación particular. Lo que renueva es el ERTE ya no solo de ese trabajador, renueva de la empresa. En este caso, aprovecho y lo enlazo con el ERTE de cadena de valor. El ERTE de cadena de valor no he comentado nada porque desaparece. Es decir, es un ERTE específico de cadena de valor que nace en el Real Decreto en el 3020, que tiene una serie de ventajas porque se exonera los activos e inactivos y que en este ámbito desaparece como tal. Para que nos quede absolutamente claro lo que viene a decir el Real Decreto, y es lo más recurrente para mí, de lo más llamativo, lo más que me llama la atención, es que las exoneraciones serán siempre para trabajadores suspendidos. Por lo tanto, tanto el ERTE de cadena de valor como cualquier otro
recogía pues, la exoneración en grados altos de exoneración para activos e inactivos. Aquí prácticamente lo que se hace es mantener los ERTE que tenían anterioridad aprobados, pero solo para los suspendidos se aprobará con una exoneración mínima que va entre un 40 y un 50% para los suspendidos y un techo máximo de un 80%. Por lo tanto, aquí la cuestión es sacarle partido al mes de octubre también, a aquellas empresas que no quieran renovar, porque van a mantener las mismas exoneraciones de septiembre y ahí se va a mantener las que vienen disfrutando de cadena de valor y de dependencia. Perfecto. Otro usuario, otro asistente nos comenta que ha incorporado en su empresa a un trabajador que estaba en excedencia desde el año 2019, que si habría problema por incluirlo en el ERTE que ahora presente. No, porque ahora mismo lo que se va a dar es ocasión de renovar los listados y de hacer ese filtro también, además de la Dirección General de Trabajo que se renueva los expedientes, tendrán que tener en cuenta que se tendrá que mandar nuevos listados de los trabajadores. Y esa es una de las cuestiones a incluir, pero no es hacia la Dirección General de Trabajo, será hacia el CEPE, incluir todos los trabajadores aquellos que se pretendan incorporar o se haya uso del mismo. Perfecto. Otro asistente nos pregunta, nos dice que tiene intención de renovar el ERTE que tiene actualmente, no especifica de qué tipo es, y dice que si las condiciones mejorasen, si podría solicitar resolver ese ERTE y incorporar a los trabajadores en cualquier momento antes de que venza la prórroga. Y si fuese así, ¿a partir de cuándo contaría el compromiso de mantenimiento del empleo? Yo el compromiso de mantenimiento del empleo nunca comento nada ni me mojo, porque al final es una cuestión que incluso podría llevar a judicializarse para saber los términos. El compromiso del empleo, lo que sí diré es que todos los compromisos donde se hayan exonerado se suman 6 meses. Por lo tanto, aquel que haya venido analizando pues, los reales decretos desde el 8/20 hasta ahora irán acumulando 6 meses en cuanto al mantenimiento del empleo. Si es cierto que hay criterios después de desafección y demás. Pero yo creo que esta norma no está pensada en pensar el cómputo para despedir, sino en mantener el empleo con independencia de la situación que podamos tener. De hecho, la norma lo que hace es la posibilidad de suspender trabajadores para cobrar la prestación y se supone que quien mantenga trabajadores cobrando prestaciones por desempleo es que no lo puede afectar en la actividad normal y ordinaria de la empresa. Por lo tanto, se va a hacer un esfuerzo añadido de intentar ver que con 4 meses más incluso la empresa pueda mantenerlo, ¿vale? Por eso los activados no tienen exoneración y los suspendidos son los que la disponen. Otro asistente nos pregunta si junto a la solicitud de prórroga que presente es necesario que aporte una memoria justificativa. No, la norma no dice absolutamente nada de eso. Es decir, simplemente el hecho de que quiero renovar, las memorias son para solicitar solicitudes nuevas, impedimentos y demás, pues es simplemente decir que quiero renovar. El cauce ya lo hemos dicho, 7025. El tema de la página web no depende de mí, con lo cual las distintas cuestiones son ajenas. Nosotros lo que hicimos es hecho un procedimiento para facilitar la labor a los profesionales y sepan a ciencia cierta dónde ir y por dónde actuar. Y a partir de ahí, pues esta renovación de los mismos, pues simplemente lo que dice el listado. Me basta una frase que diga, quiero renovar el número expediente, ERTE, tal, con número y los listados de los trabajadores. De hecho, en los datos incluso de inclusión de esos trabajadores, en ese formulario se va a identificar el número de ERTE, el número que se disponga. Perfecto. Y por último, un empresario nos pregunta si puede transitar de un ERTE cadena de valor a un ERTE ETOP para tener derecho a exoneración en cuotas. El ERTE de cadena de valor es un ERTE ordinario que lo que tuvo en el 30/20 fue un complemento y un añadido más, pero para tener un ERTE de cadena de valor tenía que tener un ERTE del artículo 22. Entonces, la norma establece que puede transitar no de un ERTE de cadena de valor, un ERTE normal, con esas exoneraciones complementarias y mejoradas, y que ese salto lo puede hacer a un ERTE top, evidentemente. Perfecto. Bueno, pues aunque este tema que estamos abordando está resultando de gran interés, se nos termina el tiempo y vamos a proceder a dar por finalizado este seminario web.
pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido al principio y que han impedido que pudiesen escuchar la presentación de este webinar. Expresar nuevamente a Alejandro el agradecimiento por colaborar una vez más con este servicio SAP, haciendo llegar esta exposición del Real Decreto Ley 18/2021 a un gran número de personas, y también agradecer nuevamente a todas las personas asistentes su participación en este evento. Les recuerdo que aquellas personas que no hayan podido disfrutar del webinar en directo o que quieran volver a verlo van a poder disfrutarlo en diferido, ya que en breve les vamos a enviar por correo el enlace para que puedan acceder a él. Y con esto damos por despedido este webinar. Muchas gracias a todos.